En medio de las presiones y desafíos de la vida, ¿realmente nos estamos alineando con los principios de la palabra? Cuando recordamos Proverbios 3, 5 y 6, que nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Nos damos cuenta de la importancia de confiar plenamente en Dios y permitir que su palabra guíe cada paso de nuestro camino. Entonces, ¿cómo podemos comprometernos a vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos permitir que ella transforme nuestra mentalidad y nos lleve a una verdadera bendición y transformación? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. El poder de la palabra de Dios que moldea nuestra mentalidad y vida. La mentalidad puede dividirse en dos partes, el pensamiento de la carne y el pensamiento del espíritu. La Biblia enfatiza cuán importante es vivir según el pensamiento del espíritu y no según el pensamiento de la carne. En Romanos, en el capítulo 8, dice que quien vive según la carne tiene la mente puesta en lo que la carne desea, pero quien vive de acuerdo con el espíritu tiene la mente puesta en lo que el espíritu desea. La mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. La mentalidad de la carne es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. La enseñanza bíblica de que la muerte y la vida están en el poder del pensamiento es muy fuerte. La mentalidad influye en nuestra actitud. Aquel que cree que es posible alcanzar el éxito tendrá más posibilidades de lograrlo en comparación con aquel que no lo cree. Si pensamos que algo no es posible, la movilidad de nuestra actitud también será reducida. Pero si pensamos que algo es posible, nuestra actitud estará llena de energía activa y carácter acelerado. La psicología humana no se desarrolla de manera gradual, sino de manera drástica, cuando superamos nuestras propias limitaciones. Hubo un tiempo en que se creía que era imposible correr una milla en 4 minutos. Los atletas más destacados de la época no podían reducir el tiempo de 4 minutos para correr una milla, que equivale a 1,6 km. Sin embargo, este récord fue roto por el atleta inglés Roger Bannister. Se dice que Roger experimentó diversas formas y estrategias para romper el récord mundial y nunca dejó de creer que era posible lograr algo mejor, buscando modificar su forma de correr durante varios meses. En 1954, Roger fue el primer atleta que rompió la barrera de los 4 minutos. A partir de entonces, las carreras de media distancia comenzaron un nuevo periodo de desarrollo. Sin embargo, los demás atletas no intentaron cambiar su estilo de correr. Lo que Bannister hizo fue cambiar la mentalidad de «no es posible» a «sí, es posible». Esa mentalidad es la que produce una actitud de creencia de que es posible lograr algo, abriendo una nueva posibilidad para una actitud diferente. La mentalidad influye en nuestro cuerpo. Al imaginar una escena que vimos en una película o leímos en un libro, periódico o revista, ocurre una reacción física en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una imagen cómica nos hace sentir más ligeros y activos, una imagen de una película de terror acelera los latidos del corazón, mientras que una imagen romántica causa excitación. Es por eso que los deportistas primero se disciplinan mentalmente para luego comenzar el entrenamiento físico. Existe una fuerte interrelación entre la mentalidad y la reacción física. Los entrenadores y preparadores físicos hacen todo tipo de esfuerzos para motivar a su equipo. Los practicantes de tiro al blanco se disciplinan mentalmente para obtener calma y autoconfianza. Los atletas y nadadores son disciplinados para prever su capacidad competitiva. Según estudios reales, este tipo de disciplina produce contracción muscular en el momento de la competencia. La actitud mental también influye en la salud física. Una persona que sufre de cáncer vivirá de acuerdo con su pensamiento sobre eso, es decir, aquellos pacientes que piensan constantemente en su muerte no viven por mucho tiempo, lo que es totalmente diferente de aquellos que piensan positivamente y no pierden la esperanza. La mentalidad produce resultados positivos y negativos. Es algo invisible a nuestros ojos. Sin embargo, es un elemento importante de la cuarta dimensión que determina la tercera dimensión. Cambia tu mentalidad y verás cómo tu vida se transformará como resultado de este cambio. Hay 4 pasos para cambiar la mentalidad,
el primer paso, piensa como Dios piensa. El optimismo incondicional es una mentalidad humana, incorpora la forma en que Dios piensa a la tuya, a través de la meditación en la palabra, examina, escudriña, arrepiéntete y cambia tu mentalidad a través de la oración. La mentalidad influye en la emoción, la actitud y también en nuestro cuerpo físico. El pensamiento positivo es un elemento que pertenece a la cuarta dimensión humana, pero tampoco es una llave maestra que resuelve todos nuestros problemas. Una mentalidad fuerte se basa en la palabra, el espíritu y nuestras oraciones. La palabra y la oración, inspiradas por el Espíritu Santo, son elementos poderosos y transforman las circunstancias de la tercera dimensión, ya que el espíritu las ve desde una perspectiva negativa, positiva y neutral, con el fin de llegar a una nueva alternativa y conclusión. Debemos procurar tener una mentalidad subordinada a Dios y no una mentalidad humana. Aplica la palabra de Dios a tu mentalidad. La palabra tiene un poder gigantesco. Todas las cosas, además de todos los milagros y prodigios, fueron producidas por la palabra de Dios. Jesús hizo uso de la palabra para vencer la tentación del diablo en el desierto. Una transformación extraordinaria ocurrirá en nuestra vida si podemos aplicar la poderosa palabra de Dios a nuestra mentalidad. Debemos acercarnos a la palabra, pero no contentarnos solo con leer. Necesitamos usar la palabra como arma poderosa cuando más la necesitemos. Sin embargo, para eso, debemos memorizarla. La palabra es un arma poderosa de guerra espiritual contra las potestades demoníacas. Es importante establecer un plan, memorizar una vez y luego repetir. No te olvides de seguir este proceso de aprendizaje, ya que de esta manera tendrás en tus manos la espada del Espíritu Santo. El siguiente paso es la meditación. Cuán dichoso es el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la reunión de los burlones. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en ella medita de día y de noche. Salmos 1, 1 y 2. La meditación nos ayuda a entender y aplicar la palabra en nuestra vida diaria. Esfuérzate por meditar en la palabra de Dios en todo momento y lugar, escuchándola, leyéndola, estudiándola y usándola. Verás que tanto tu mentalidad como tu fe aumentarán cada día. Fue conmovedor leer el libro que uno de los maestros de la escuela bíblica de mi iglesia escribió. Él era presidente de Era Electronics, comenzó a trabajar basándose en dos principios: asistir a los servicios todos los domingos y servir como maestro de la escuela bíblica. Como resultado, renunció a su trabajo de tiempo completo, que incluía los domingos, y abrió su propia empresa. El diácono Geón es un hombre que perdió a su padre a los 10 años, completó la escuela secundaria en una escuela nocturna, y con el dinero del fondo de garantía de 3 años de trabajo, comenzó su propio negocio en un garaje, un ático, con solo 500. Sin embargo, la presión era tanta que a menudo sentía deseos de quitarse la vida. Incluso en momentos de gran depresión, escuchó una voz que decía: no te aferres a las circunstancias, sino aférrate a Dios con fe absoluta. Esta palabra lo ayudó a superar las circunstancias, la depresión, la ansiedad y la aflicción. El secreto de la victoria se encuentra en el alimento espiritual. Obtuvo nuevas fuerzas al escuchar la palabra de Dios y meditar en ella. No dejó de asistir a los servicios en la iglesia los domingos y se esforzó al máximo para servir en la escuela bíblica, diezmar y ofrendar para las misiones. No solo eso, también ofreció becas a varios estudiantes de la escuela bíblica para que continuaran sus estudios. Como fruto de su vida diligente en Dios, hoy este hombre se ha convertido en presidente de la mejor empresa en la categoría de pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, que anualmente genera una ganancia de $100 millones. ¿Cuál fue la clave de esta transformación? No fue la mentalidad del diácono Geón, sino una mentalidad y una vida conformadas con la palabra de Dios. Esta declaración revela una gran verdad: la fuente de la bendición está en mantener una mentalidad y una vida en obediencia a la palabra de Dios. La función de la Biblia en la mentalidad del hombre es como una pelota de rugby, es decir, no se sabe la dirección que tomará. Este detalle se debe a que el pensamiento es el centro donde se mezclan el intelecto, la emoción y la voluntad. La función de la Biblia,
la palabra de Dios, es disciplinar y transformar al hombre. La verdad y el fruto vienen cuando alguien vive lleno de la palabra de Dios y en obediencia a ella. Esto resulta en la fuerza que transforma la tercera dimensión circunstancial. Podemos cambiar nuestra mentalidad con la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra poderosa del Dios vivo. En Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, y juzga los pensamientos y intenciones del corazón. Somos capaces de vencer todos los obstáculos a través de Dios que nos fortalece y de tener una fe positiva. Según Filipenses 4 y 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a través de la palabra que nuestro pensamiento de abandonar todo es transformado. Dios pagó el precio de nuestros pecados con la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Por amor a nosotros, debemos recordar que todo es posible en Cristo, quien venció al mundo. Podemos tener paz cuando creemos que Dios estará con nosotros, incluso cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, y mientras estemos bajo la sombra de sus alas, incluso si nuestros ojos no ven, nuestros oídos no oyen y nuestras manos no tocan. Si tan solo creemos que Dios está con nosotros, en medio de la oscuridad. Nuestra mentalidad será moldeada y alcanzaremos nuevas fuerzas para vencer toda depresión y desesperanza. La mentalidad que se asemeja al Espíritu Santo produce fruto cuando la persona cambia su mentalidad y alinea su pensamiento con la cuarta dimensión de la Biblia. Esto es la palabra de Dios y el milagro extraordinario de Dios se manifiesta. Alimenta tu corazón y mente con la palabra de Dios, porque empezarás a disfrutar de una vida victoriosa a medida que el reino de Dios tome el control de tu vida y circunstancias. La mentalidad que se asemeja al Espíritu Santo ocurre cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, recibimos entonces el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu que nos llena de alegría. Los discípulos experimentaron algo que nunca antes habían sentido en sus vidas cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, en el lugar donde solían reunirse. A través de esta experiencia, renovaron su fe y amor para servir fielmente a Jesucristo. Nuestro corazón rebosa de alegría para trabajar con ánimo y superar cualquier tipo de adversidad. No se puede lograr nada sin alegría y ánimo, pero el Espíritu Santo nos llena de gozo, el cual produce valentía y alegría. La alegría y la valentía derramadas por el Espíritu los motivan a predicar el Evangelio a pesar de las circunstancias adversas. Pedro, quien había negado al Maestro 3 veces, se convirtió en un líder justo después de recibir al Espíritu Santo y ganó 3000 almas. No solo en ese día, sino al día siguiente ayudó a un lisiado de nacimiento que mendigaba en la puerta del templo a caminar y llevó a 5000 personas a arrepentirse de sus pecados. La valentía del Espíritu Santo hace que tengamos temor al proclamar el Evangelio para la vida o la muerte, para el fracaso o el crecimiento. No por nuestra fuerza, sino por obra del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús eran pescadores y publicanos a quienes el pueblo menospreciaba, pero justo después de ser llenos del Espíritu Santo, una alegría renovadora comenzó a fluir de sus corazones. La mentalidad de fracaso se convirtió en una mentalidad de osadía, valentía y fidelidad, y esto los impulsó a predicar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria, Roma y hasta los confines de la tierra. La plenitud del Espíritu es el secreto para alcanzar un ministerio exitoso. El Santo hace que nuestra mentalidad se asemeje al Espíritu Santo y que nuestra fe sea positiva, creativa y estimulante. He estado en el ministerio durante 47 años y nunca pensé que sería capaz de alcanzar un ministerio exitoso. Siempre pensé que la iglesia crecería, que vendrían multitudes y que los milagros se manifestarían. Cada vez que un pensamiento negativo y frustrante atravesaba mi mente, lo reprendía. Confesaba que Dios obra todas las cosas para bien y cambiaba mi forma de pensar. Este pensamiento de la cuarta dimensión se transmitió en forma de mensaje a la tercera dimensión, lo que produjo un cambio de mentalidad y autoconfianza para continuar mi trayectoria en el ministerio. Este es el secreto por el cual obtuve en mi ministerio todo lo que Dios proyectaba en mi corazón,
todo lo que pensé con fe se manifestó en mi tercera dimensión en 1960, durante la dictadura militar. Un movimiento de progreso económico, comandante Park Yan-ryo, inició un movimiento de progreso económico en mi país. Era una época en que la población empezaba a concentrarse en la ciudad de Seúl y la gran mayoría se establecía en los pueblos pobres. En la propia ciudad de Seúl, nuestra iglesia declaró esa área la calle de los cielos, dirección número 1, porque sabíamos que Dios nos sustentaría en los momentos más críticos. La pastora y yo encontramos y comenzamos a predicar el Evangelio en esa área carente en Soedamo, a través de un gran movimiento del Espíritu Santo. Dios quiere bautizarnos con Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, podemos hablar en lenguas y recibir nuevos dones del Espíritu. Predicamos, enfatizando mucho el bautismo con Espíritu Santo y sus dones. Pero, sobre todo, habíamos iniciado el movimiento llamado Semar, un nuevo corazón, que consistía en renovar el corazón. En esa ocasión, el presidente Park me llamó un día para ir a la Casa Azul y me hizo la siguiente pregunta: Pastor, ¿no hay una idea para renovar nuestra nación y transformar las regiones rurales? Ante la pregunta, no tuve dudas ni respondí: Señor presidente. Primero, debemos cambiar nuestra mentalidad. Iniciamos el movimiento llamado Semar, para que la gente empiece a pensar de manera positiva. Recuerde que hay una iglesia en cada rincón del país. Iniciamos este movimiento a través de las iglesias y algo milagroso sucederá de inmediato. El presidente Park llamó al ministro del Interior. Él dijo: Pastor, Show me aconsela. Comenzamos el movimiento llamado Semar para renovar la mentalidad de nuestra gente. ¿Qué piensa de esto? Buena idea, ministro. Solo que nota un tono religioso. ¿Qué le parece cambiar el movimiento para ser Mau? Nuevo pueblo. El presidente pidió mi opinión. Entonces, enfaticé que lo más importante era cambiar la mentalidad de las personas para lograr algo milagroso. Y seguí diciendo que sería conveniente iniciar el movimiento Semar a través de las iglesias. Al final de todo, como resultado de esa conversación, comenzó en todo el país el movimiento Semar, que consistía en la transformación y el desarrollo de las regiones rurales y en el proceso económico nacional. El propósito de este movimiento era cambiar la mentalidad de cada coreano. Y lo que comenzó con el movimiento Semar en las iglesias se conoció como movimiento Semar en todo el país. Proclamé esperanza a través del movimiento Semar, en 2 Corintios 5 y 17, que dice: Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Anuncié al Dios de bondad para deshacer todos los pensamientos negativos del corazón de nuestro pueblo y dije: ten una fe positiva, esa fe que dice: es posible, podemos hacerlo y lo haremos. No pienses que es imposible, que no podemos hacerlo, sino que cree en el milagro del Señor. Era una época muy difícil y vivir con lógica parecía imposible. Fue en esos momentos críticos que me levanté para predicar: cree en el milagro. El Dios que dividió el Mar Rojo y derribó los muros de Jericó está con nosotros en este momento. La pobreza desaparecerá y la bendición vendrá. Esperen un milagro por la fe. Y los exhortaba diciendo que debían confesar la palabra de Dios, concebir sueños y tener fe en el Señor. Estos eran los versículos con los que más exhortaba a las personas a confesar con la boca. Filipenses 4 y 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Romanos 8 y 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Marcos 9 y 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al principio, las personas tomaban la confesión de la palabra de Dios como algo excéntrico. Sin embargo, una vez que lo entendían, eran fortalecidas en su espíritu por el alimento espiritual y la fe fluía desde su interior. Empezaban a proclamar la palabra de Dios con más vigor. También es necesario pensar en grande para crecer mucho. Todos los grandes siervos de Dios, tanto en Corea del Sur como en todo el mundo, tienen un deseo ardiente de saber por qué tanto mi iglesia como la iglesia de mis discípulos se convirtieron en las iglesias más grandes de su ciudad. Hay quienes aseguran que debe haber un secreto que no revelo,
pero siempre recurro a un antiguo proverbio para explicar el secreto y el principio de crecimiento de la Iglesia. Dice lo siguiente: de los grandes bambúes salen los grandes bambúes. La estructura del pensamiento de mis discípulos es grande, eso porque crecieron observando la magnitud de mi ministerio. Llegaron a pensar en grande porque pensaron en grande, proyectaron y aprendieron mi filosofía pastoral. El pensamiento se caracteriza por desarrollarse, es decir, no es estático. Mis discípulos aprendieron a pensar en grande observando una iglesia y un ministerio grande. El desarrollo del pensamiento se correlaciona directamente con la cantidad y calidad del pensamiento. Esto se debe a que el pensamiento del hombre posee un poder creativo. Con esto, no quiero decir que el ministerio deba ser juzgado según su tamaño. Las iglesias pequeñas de las zonas rurales también están bajo la voluntad soberana de Dios, pero quiero afirmar que la magnitud del pensamiento determina nuestra realidad física. En otras palabras, existe una mayor posibilidad de que quien piensa en pequeño obtenga frutos pequeños y quien piensa en grande obtenga frutos grandes. Lo fundamental aquí es que la persona sea positiva y activa en buscar desarrollar su pensamiento de la cuarta dimensión dentro de la esfera de sus sueños. Pensar en grande no resulta automáticamente en un gran fruto. El pensamiento es solo un comienzo, luego viene una acción que lo sustente. Por ejemplo, un agricultor no debe esperar una cosecha abundante sin haber sembrado. Si desea cosechar, primero debe sembrar. Al reflexionar sobre mis 47 años de ministerio, debo admitir que no solo he pensado en grande, sino que también me he esforzado al máximo en oración, consagración y estudio, con el fin de alcanzar el deseo de mi pensamiento. El trabajo arduo y la consagración son fundamentales para que el pensamiento se convierta en realidad. Cambia tu pensamiento con un programa positivo. La Biblia afirma que lo que se ve fue hecho de lo que es invisible. Es decir, la tercera dimensión visible no es producto de la tercera dimensión visible, sino que está bajo la influencia de la cuarta dimensión invisible. La persona que piensa negativamente en la cuarta dimensión enfrentará situaciones negativas. Por otro lado, la persona que piensa positivamente se encontrará con buenas obras según su pensamiento. Nuestro cuerpo es una habitación donde reside la computadora de la cuarta dimensión. Uno de los elementos que programa esta computadora es el pensamiento. La mentalidad produce ondas del mundo de la cuarta dimensión que influencian la tercera y terminan imprimiendo resultados en nuestra vida. Lo que obtenemos impreso es consecuencia del programa que instalamos. Por ejemplo, un programa que contiene tristeza y enfermedad transmitirá programas de enfermedad y tristeza tanto en nuestro cuerpo como en nuestra vida, elementos que pertenecen a la tercera dimensión. El pensamiento de depresión e ira hace funcionar automáticamente un programa que produce estrés y enfermedades. Por otro lado, la persona que está en el programa de su mentalidad con pensamientos positivos se encontrará con circunstancias positivas en la tercera dimensión. Pensar que soy saludable, feliz y que me siento bien influye en la tercera dimensión y produce satisfacción, vitalidad y energía. También es importante tener una mentalidad afirmativa, que consiste en el pensamiento positivo de confesar que algo es posible. No debemos permitir que nuestros labios confiesen, no es posible, no puedo, no sirvo, soy un fracaso. Una persona activa siempre dice, es posible, todo es posible para el que cree. La persona que tiene una mentalidad activa se caracteriza por su convicción. No piensa que fracasará, sino que piensa que es posible, que puede y va a hacerlo. Establece metas y comienza a trabajar. No dejes de pensar en el éxito y ten en cuenta que, aunque el justo caiga 7 veces, volverá a levantarse. Proverbios. El pensamiento del ser humano está compuesto por elementos negativos de Adán. El pensamiento del hombre está lleno de elementos negativos. Si no rompemos la ira, la desesperanza y la frustración, continuarán creciendo incontrolablemente. El pensamiento del ser humano está compuesto por elementos negativos debido a su propia naturaleza caída. Por lo tanto, un pensamiento negativo atrae otro pensamiento negativo, en una reacción en cadena. La constitución del pensamiento humano contiene elementos negativos y destructivos, como el odio, la ira, el terror, la ansiedad, la tristeza,
la frustración, el pecado y las mareas del mundanismo. Para tener una vida victoriosa, debemos, en primer lugar, cambiar la constitución de nuestra mentalidad. Depende de la influencia externa. La constitución de una mentalidad es de carácter obediente en cuanto a su relación con factores externos de influencia. Debemos hacer que nuestra mentalidad sea influenciada por circunstancias positivas, creativas y productivas. También debemos romper todos los elementos que destruyen nuestro pensamiento de la cuarta dimensión, como la ira, el miedo y las circunstancias negativas. Quiero ministrar sobre estos tres elementos hoy. El primer elemento que destruye el pensamiento es la ira. Entonces, en primer lugar, rompe la ira. La ira del corazón produce un programa negativo. Una ira produce otra ira y así sucesivamente. Proverbios 3:18 dice, el hombre iracundo provoca contiendas, pero el que es paciente apacigua la discordia. La ira no tiene en cuenta la justicia de Dios. La ira produce una emoción destructiva y extremista, lo que nos impide tomar decisiones acertadas. La derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial se debe a la ira. El dictador alemán destacaba por su inteligencia, capacidad de observación, juicio y liderazgo. Pero, debido a su carácter irascible, sus subordinados no se atrevían a lidiar con información que lo irritara. Cuando estaba en plena batalla contra los ingleses y los franceses, retiró el arma principal de la zona norte de combate y la colocó en la antigua Unión Soviética, lo que resultó ser una decisión desafortunada y le costó la derrota. El segundo elemento que destruye el pensamiento es la desesperanza. Es necesario vencer el miedo, debemos vencer el temor que genera ansiedad, el miedo, la tristeza y la frustración del corazón, ya que estas emociones reducen la esperanza y la vitalidad y nos hacen caer en un pozo de depresión. Primera Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, al contrario, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor supone castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo supone castigo. Esto significa que si tememos al cáncer, tendremos cáncer como castigo. Si tememos la pobreza, seremos castigados con pobreza. Si tememos la guerra, recibiremos guerra como castigo. El miedo a la tristeza quita la esperanza del corazón. La tristeza es como una lluvia que moja e inunda, por lo que si una persona guarda tristeza en su corazón, su vida se volverá negativa y la persona quedará expuesta a la desesperanza. La tristeza es inevitable en esta vida. Mucha gente sonríe externamente, pero una lluvia de tristeza inunda su interior. La tristeza es un elemento que hace que la constitución de nuestra mentalidad sea negativa. El miedo a la frustración también quita el deseo de vivir. El único camino para superar la ansiedad y la frustración en medio de la aflicción es tener esperanza en Dios. Solo en Dios. El tercer elemento que destruye el pensamiento es la frustración. Es necesario superar las circunstancias negativas. Todos nacemos en un mundo negativo. Vivimos en un mundo donde la maldición nos alcanza desde que pecamos contra Dios y fuimos destituidos del jardín del Edén. Crecemos en un ambiente donde nos dicen que es imposible vivir sin sufrir. Los noticieros solo nos traen malas noticias, como corrupción política y escándalos financieros. Las telenovelas muestran la devastación de la familia. Estamos tan bombardeados con pensamientos negativos que nos sentimos aburridos al ver programas positivos. El diablo no deja de influenciarnos con negatividad. El problema es que pensar negativamente no nos lleva a una vida exitosa. Dios usa nuestra mentalidad como un vaso, pero Él no puede trabajar si pensamos negativamente. Necesitamos transformar nuestra mentalidad para que produzca frutos positivos. Aquellos que superan las circunstancias con pensamientos positivos cosecharán los frutos de sus esfuerzos. El cuarto elemento que destruye el pensamiento es la mentalidad. A menudo, lo que vemos no refleja la realidad. Las murallas pueden parecer infranqueables, pero podemos superarlas. De la misma manera, la tierra puede parecer plana, pero sabemos que es redonda. Necesitamos desarrollar una mentalidad que supere las circunstancias y los sentidos. Podemos superar las dificultades y ser transformados por la cruz de Jesucristo. Piensa en el Evangelio quíntuplo y en la bendición triple. Llena tu mente de pensamientos positivos y constructivos.
Nunca dejes de pensar que ya tienes victoria, éxito y prosperidad en la cuarta dimensión, y esas realidades se manifestarán en el plano tridimensional. Mi nación sufrió una devastación total durante la guerra. Recuerdo un día en que, al llegar un tren con una carga de carbón, la gente casi instantáneamente hacía un gran tumulto para conseguir un poco de ese carbón. Era un día como cualquier otro, y recuerdo ver a un niño de 10 años bajando grandes cantidades de carbón mientras su padre las apilaba en el suelo. Pero una gran porción de carbón cayó y quedó debajo del vagón de carga. De repente, al escuchar los pasos militares, la gente comenzó a bajar del tren. Fue entonces cuando, con la intención de quedarse con esa gran porción de carbón, el niño se metió debajo del vagón hasta que escucharon un ruido de movimiento. La gente comenzó a gritar, pero nadie se arriesgaba a acercarse al tren para salvar la vida del niño. Entonces, de repente, un hombre corrió en su dirección, era su padre. El hombre logró sacar al niño, pero no pudo salir a tiempo, y el accidente le costó la vida. Murió instantáneamente. Incluso ahora, cuando pienso en ese incidente, siento una sensación de terror. El padre del niño, sabiendo que moriría en cuestión de segundos después de sacar al hijo, hizo señas con la mano para que se alejara lo más posible. El tren arrancó, y el padre del niño murió. Pensé, ¿por qué este hombre salvó la vida del niño sabiendo que podría morir? No podía seguir viviendo y tener otros hijos. ¿Por qué dio la vida por su hijo? Yo era solo un estudiante de secundaria y no podía entender lo que los padres sienten por sus hijos. Pero hoy, que soy padre de 3 hijos, puedo entender por qué. No existe una teoría o lógica que explique el amor de un padre. El amor es más fuerte que la muerte y impulsa a la persona a dar la vida por su hijo. Ese hombre sacrificó la vida por amor a su hijo, incluso teniendo la posibilidad de mantenerse indiferente y así salvarse. Lo mismo ocurre con Dios. Por amor a nosotros, Él quiso salvarnos, incluso pagando un precio muy alto. Por eso, envió a su amado Hijo, Jesucristo. Fue Dios mismo quien se encarnó y murió en la cruz. Podemos ser valientes al comprender el amor de Dios, y ese Dios está con nosotros. Eso es lo que representa la transformación de la mente. Hay un fundamento sólido sobre el cual podemos afirmar que nada es imposible para Dios en la cuarta dimensión. Es decir, existe un fundamento sólido sobre el cual podemos afirmar que nada es imposible para Dios. Alimentaremos victorias y milagros al dar pasos de fe y ser audaces. Todo es posible, hermanos míos. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra riqueza. ¿Cuál es el argumento de nuestra riqueza, sobre el cual podemos confesar que somos prósperos? El fundamento es la muerte y resurrección de Cristo. El amor de Dios fue revelado a través de la cruz, pues la cruz revela el corazón de Dios, que nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Toda frustración y desesperanza son arrojadas fuera si simplemente abrazamos la cruz. La cruz deshace la muerte y el Hades, hace resplandecer sobre nosotros la gloria de la resurrección, la esperanza y la riqueza de la muerte y resurrección de la cruz transforman el agua amarga de la frustración y la desesperanza en agua dulce. Romanos 8, del 35 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, por amor a ti enfrentamos la muerte todos los días, somos considerados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Del mismo modo, el poder y la gloria de la resurrección de Cristo Jesús transforman el agua amarga de la desesperanza en agua dulce. Ahora te mostraré el primer elemento de la cuarta dimensión. Nuestra vida depende de nuestra mentalidad, hermanos míos. Si pensamos en la carne o en el espíritu para cosechar fruto santo, primero debemos ser guiados y subyugados por el Espíritu Santo. Este es el secreto de la victoria. El Espíritu es quien nos da vida y paz.
Nuestros deseos se realizan a medida que aprendemos a pensar junto con el Espíritu Santo. Recuerda que el pensamiento es un factor de influencia. Debemos establecer una comunión íntima con el Espíritu Santo, reconociendo que Él es Señor, para que nuestra mentalidad esté bajo su influencia. En segundo lugar, debemos expresar nuestro pensamiento en forma de oración, que es el sistema respiratorio espiritual y el canal de comunicación con Dios. La oración, hermanos míos, es un elemento poderoso que atrae el pensamiento de la cuarta dimensión a la propia realidad. Todo lo que pedimos a Dios en oración, confiando en Él nuestras peticiones, resultará en una respuesta, porque Dios es soberano. La oración, hermanos míos, es una acción de la tercera dimensión, pero a su vez es una realidad que mueve la cuarta dimensión. Dios nos ha dotado del privilegio de comunicarnos con Él a través de la oración. La oración, que coincide con la voluntad y el pensamiento de Dios, es el poder que mueve el corazón de Dios. En tercer lugar, debemos alimentar nuestra mentalidad con la palabra de Dios, la Biblia. La mentalidad del hombre es como una pelota de rugby, que se distingue por su dirección impredecible. La mentalidad está constituida por intelecto, emoción y voluntad. De esta manera, la única forma de mantener nuestra mentalidad en el camino correcto es a través de la Biblia, la palabra de Dios, y la meditación en la palabra de Dios. Las circunstancias de la tercera dimensión cambian cuando nuestra mentalidad está sujeta y obedece a la palabra de Dios, por lo que es nuestro deber, hermanos y hermanas, transformar nuestra forma de pensar. Nuestra vida, si está llena de pensamientos de Dios, estará constituida por días de gran alegría y esperanza, como ese sol que nunca deja de brillar. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.